Y seguimos sumando kilómetros por la Ruta Nacional 3 en Argentina, una de las más largas del país. Recorre más de 3.000 kilómetros desde Ushuaia a Buenos Aires. Es una ruta escénica pero solitaria, especialmente en su tramo patagónico. Y es justo aquí donde nos vamos a quedar tirados. ¡Hostia, hostia! ¡Guau! Nos ha petado el radiador. ¡Guau, qué peste! Cuidado, David, que no... Bueno, pues nos ha perdido todo el agua. Por suerte nos avisa al instante. Todavía está cayendo. Es que no me lo creo. Estoy harto. Y hay que ver si llevamos tubo de repuesto, líquido de repuesto. Bridas de metálica. Y dentro de la desgracia hemos tenido suerte que lo que ha petado es un manguito y no el radiador. Ha petado igual que la otra vez, mismo sitio creo. A ver si tenemos. Yo diría que sí que compramos un pedazo. ¿Esto es nuestro? ¿Esto es nuestro? Sí. Bueno, pues no encontramos de momento manguito, pero David, yo estoy seguro que compramos. Vamos a ver, en algún sitio tiene que estar. Y entre todo esto, ¿sabéis qué día es hoy, no? ¿Sabéis qué día es? ¿Sabéis qué día es? Sábado. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Podría parar alguien. Para. Lo primero que hicimos fue apartarnos del medio de la carretera. Y lo segundo, pedir ayuda. Hola. Nos ha petado un manguito del radiador. No tendrá un trozo de manguera, ¿no? De manguito de radiador. Vamos con dos niños pequeños. Hemos perdido todo el agua del radiador. ¿El rico es suyo también, no? Sí. Si tiene alguna cosita, a ver si más o menos el diámetro. De momento voy a desmontar a ver qué. Aquí el amigo que nos está intentando ayudar a ver si tiene alguna manguera que nos pueda ir bien. Estaba buscando goma, ¿viste? Para ya hacer, ¿viste? Porque el pueblo más cercano, ¿cuánto está? Tenés ahí 3 cerros, pero no hay nada, hay una estación de servicio. Acá tenés, para atrás tenés 5 kilómetros más o menos, tenés el San Julián. ¿Y Fitzroy o algo así? También, pero Fitzroy está a como 100 y algo. Creo que lo he encontrado.
David, això? Sí. Hòstia. Allà dins. Que et para la moto. Hemos parado un camionero, pero no tenía y ahora... Necesita cabeza. ¿Cómo? ¿Qué te necesita? Necesito estas de estrella. ¿Usted tiene? No, se me ha caído una por ahí el motor y ya nada. Ahí está. Vale. Otra cosa buena es esta fiesta. ¿De dónde es este? Yo de Córdoba. Ah, muy bien. Vengo volviendo ya de Ushuaia. Súper. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo y si no, pues intentaremos Que llamar. no se pierda. ¿Eh? ¿Señal de teléfono algo tienen? Sí, Tenemos tenemos internet. Ah, Sí. Como mínimo. porque si no de última algún camionero que te haga la onda y te tire hasta... No, son muchos kilómetros. ¿Eh? Sí, son muchos. No. Nada, no se preocupe, ya intentaré solucionarlo. Bueno, Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿necesitan agua o algo de eso, no? No, gracias. Listo. Buen viaje. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, David, ¿qué crees ahora, sinceramente? ¿Quién dos? ¿Te da el plano? No. La alegría de haber encontrado el trozo de manguito este que es el compramos de trozo. repuesto nos duraría bien poco, ya que el diámetro que nos vendieron fue erróneo y no lo podemos ¿Para el encajar. otro lado? No entra. Primero hay que ver si podemos entrar en la manguera, porque si no podemos entrar. Ese pobre señor lo tenemos ahí buscando trozos de metal o cosas. Es muy acerado. Lo aquí he encontrado y esto creo que es la... Esta caja es una calefacción que no utilizo nunca. Y aquí hay uno flexible y arandela metálica. Yo creo que me inclino por algún camionero. Igual tampoco estás tan lejos del Caleta. Estás a 200 o 200 y algo. Usted tiene... No, mira, hacemos una cosa. ¿Usted tiene internet? WhatsApp. Pues nos contamos, le mandamos un WhatsApp cuando llega y nos dice, oye, Dale. he encontrado esto. Y si acaso manda a alguien... Dale. Sí, no te das problema. Cuanto mucho vuelvo. Sí, No, es, sí, más. No. es un par de kilómetros nada más. Si no, hasta... Y sería... Lo importante es que no te agarre la noche. Bueno, si me agarra tenemos aquí para dormir y todo, pero... Sí. Pero acá no es muy... Esta web de la... del que va a Cuatriz. Hay dos. Aparte del problema del manguito, nos falta una arandela metálica. Y David está viendo si podemos sacar alguna de debajo de la furgoneta. Posa escalfar aigua. Bueno, esto ya es nivel MacGyver de... Si salimos de esta, escribimos un libro. Bueno, pues ahora ponemos agua a hervir para poner el trozo de manguito, a ver si se dilata un poco con el calor y podemos encajarlo. Y David va a sacar bridas de las aguas grises, a ver si las agarraderas funcionan. Hay que cortar. Deberíamos. Primero la pongo y después ya veremos. Bueno, ahora voy a poner esto a ver qué. Muchísimas gracias. No hay de qué. Cualquier cosa igual se comunican. Muy No hay amable. problema. Muchas gracias.
Bueno, pues salimos de un país donde nos cuidan y entramos a otro que también nos cuidan igual. Qué suerte la nuestra. Gracias. Es flipante que la historia se repite, es que no me lo puedo creer, tío. ¿Y qué día? Sábado, pero es que ya no me hace ni gracia. No. A mí gracia no me ha hecho en ningún momento. Nada, calentar un poco a ver si entra mejor. El problema es entrar la otra parte, porque mira, aquí vas calentando y Ya veremos, no sé. si lo pones todo dentro, ¿Eh? que se caliente las dos partes. No, primero entro esta, la collamos y después vamos con la... ¿Qué pasa aquí? Pues venga, ¿eh? Gracias. Otro camionero que nos ha parado, pero no tenía ni manguito ni agua del radiador, que nos ofrecía llevarnos hasta 3 cerros. Bueno, vamos a intentar algo y si no, pues... Bueno, pues están oxidadas y no funcionan de momento. Bueno, ¿has podido entrar? Bueno, he entrado a medias, pero con la brida no se sale ni de coña. Has cortado, ¿no? He cortado y ahora falta entrar ahí, ni que sea un poquito para que amarrar esto. ¿Has parado el agua? Espera, déjala. De momento no conseguimos que el manguito dilate lo suficiente para poder encajarlo, y nuestra esperanza sigue estando en que alguien que nos pare tenga un trozo que nos sirva. Yo de mientras sigo parando camiones y Iveco porque mi lógica me dice que hay más posibilidades que llevemos el mismo manguito. Hola, perdone, nos ha reventado un manguito del radiador. Usted no tendrá... es una Iveco también. O manguito o agua refrigerante. Hemos encontrado un trozo, pero no nos acaba de entrar. ¿No tiene? Este tiene un buraco, ese tiene 3. No, este tiene 2 y Ese tiene un buraco. Você acha que vai... Pode ser que ajude, já me Mas salvou essa cola. Você testou isso? Sim? Quando bati o caminhão, Ah, me furou uma mangueira do radiador. Também aguentou? Sim. Consegui até o socorro. Esta es que es más o menos... que haya 30-40 kilómetros até o próximo... ou Mais não, ou menos. mais. Como é que é o nome agora? 3 cerros o... 3 cerros. Isso. Y con todo esto no os olvidéis que tenemos a 2 niños pequeños. Vinga, calla. No és un pa? Sí, només un, calla. Vinga, por favor. ¿Da o no da? ¿No da? ¿Qué? El cargol ha tenido una toconsa de... Inmóvil, que he hecho nada más. Y cuando llevábamos ya casi 4 horas averiados, pararon unos viajeros suizos que aún sin saberlo serían nuestros salvadores. Hi. Hey. Thanks for stopping. Everything good? Not really. Not really. We broke the... I don't know what's in English. This piece of thing. Oh. And we lost all the water from the radiator. By the way, you don't have the piece like that. But we also had some problems with the car.
Oh yeah? So we were here for 3 weeks now. No way. What happened to you? Yeah, we had a broken axle. No. Por desgracia, no tenían manguito de repuesto. Lo que sí tenían era manguera de jardín, que miraculosamente encajaba a la perfección. Ahora el dilema es, ¿aguantará los 100 kilómetros hasta llegar al próximo pueblo? Ja, van smalle distances. ¿Qué? ¿Va a dar certo? ¿Va a dar certo? Bueno. É uma Not gonna melt? só que é transparente la cochina. Mientras tanto, los niños pasaron un buen rato con el perrito de los amigos suizos. Coaco, aquí, ¿eh? ¿Qué pudiste? Por hoy que 5 litros é pouco, né? ¿Cómo? 5 litros é pouco, né? No son ni 5, Son 3. con 8. No tengo más. ¿Y el líquido ese? Será que dá pra misturar com água? Yo prefiero que no. Para dar só o, Si no dá só certo. dar o de socorro? No, si no da certo, prefiero ir Pues con carro de alguna persona. ¿Vais a eso que van a mandar un camión con líquido? Bueno, pues vamos a ver si aguanta la manguera de jardín de agua, el poco líquido que teníamos. ¿Qué? ¿Cómo veus? Bueno, y estos chicos que literalmente de momento nos han salvado con el trozo de pedazo de manguera de jardín. Y qué casualidad, o sea, es que vimos su vehículo encima de una grúa, en Chaltén creo que era, que rompieron el axe, no sé cómo se llama, la ballesta. Y llevan también, pobres, un tanto de mala suerte con el vehículo últimamente. Muito obrigada, amigo. Bom viagem. Pra vocês também? Eh, Mais tarde você falei uma no Insta. Ok, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Chao. Ya no quiero más. Hace ya un mes que no quería nada más. Por favor, como dice Charlie, el guionista, que pare ya. No queremos más. Bueno, nuestros amigos que estaban por delante, los que hemos estado estos días, nos han comprado líquido refrigerante, bueno, no sé si el líquido o las abrasaderas, pedazos de manguera, les hemos dicho más o menos el tamaño y nos lo han dejado en una gasolinera a unos 200 kilómetros de aquí, porque han encontrado una ferretería, porque en cuanto nosotros lleguemos ya está cerrado todo. Bueno, y David que no da el abasto, mirar carretera, agujeros, si se enciende alguna luz. La temperatura. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Conducimos hasta que sea de noche o qué? Porque de aquí a la gasolinera tardamos 2 horas. Será de noche. Bueno, pues teóricamente a unos 30 kilómetros tiene que haber una pequeña gasolinera en 3 cerros y creo que vamos a parar ahí porque es lo que dice David, que hasta la gasolinera donde están los recambios no llegamos. Nada, como se nos repite la historia, tanto el hidráulico como esto, que es la segunda vez que lo tenemos, suerte que el mecánico que fuimos ahí al Perú, vi cómo lo hacía y hoy he quitado la pieza porque si no cuesta mucho hacerlo ahí dentro, de poner los tubos y todo. Y he quitado la pieza que sale del motor, hemos puesto bien los tubos, apretado bien con la metálica y nada, esperamos que aguante la manguera de jardín. Mirad la calzada, no sé si se aprecia. Esto es otro nivel de
Otro tipo de peligro. Esto no lo habíamos visto nunca. La calzada está hundida por los carriles donde circulan los camiones. Pero hundida que está peligrosa, que hace... Sí, sí. La luz está brutal, ¿eh? Por eso. Bueno, pues... llegamos. Vamos a dormir aquí sin duda. Que le queda poca luz. Compraremos unos cuantos litros de líquido refrigerante. Y mañana será otro día. Buenos días, pues esta mañana, bueno, dormimos en la gasolinera y yo me he dedicado a preguntar uno por uno a todos los camioneros a ver si tenían un pedazo de manguera que nos pudieran dar. Y no sé, habré preguntado a 10, 12 y nadie tenía. Uno nos ha dado un pedazo, pero es demasiado pequeño. Y ahora salíamos ya y David ha visto que hay como un desguace aquí de la policía. A ver si nos permiten de algún coche abandonado coger un pedazo. Bueno, pues a ver si tenemos suerte de este pedazo. No, no venden. No baja más, no venden, no tienen. Vale. Sí, pero mira, estaba ya todo, yo creo que estaba ya... Nuestros seguidores le llaman ya MacGyver, ¿sabes? El que lo arreglaba todo. Nada, todo. Y decir que está arriba encima, ¿eh? Ustedes la han visto matar a Messi que nosotros. Bueno, pues... Bueno, ahora casi que ya sí, ¿eh? Que Ahora yo sí que voy más tranquila, pero con la manguera, David... yo me quedaré tranquilo cuando tengamos otra de estas. Bueno, salvados por la policía de Santa Cruz. Adiós. Después de conseguir un trozo de manguito de un vehículo del desguace, reiniciamos la ruta un poco más tranquilos. Bueno, pues llegamos a la siguiente gasolinera y aquí en principio nos dejaron unos tubos de manguera y unas abrazaderas y a ver si aquí tienen líquido refrigerante y podemos comprar unos cuantos litros y ya vamos más tranquilos. Bueno, pues nos vamos de aquí duchaditos con los 2 pedazos de manguera que nos dejaron los amigos, pero sin líquido refrigerante porque tampoco tenían. Bueno, pues la verdad que echábamos de menos ver el mar así, temperatura que ha subido ya estratosféricamente. ¿Cuánto marca, David? 26,5 ahora. 26,5. Y nos recuerda un poquito entre baja, a mí me recuerda un poco la carretera también de Chile, de la costa del norte. Y la verdad que es súper bonito esta carretera, conducir por aquí. ¡Qué maravilla de playas! Mirad qué olita aquí. Bueno, pues nos vamos a ver la playita. Bueno, definitivamente ahora esto sí que me recuerda a Baja California. Bueno, pues al final hemos vuelto atrás, nos habíamos pasado ya y hemos vuelto atrás porque la carretera, la 3, ya se iba para el interior y queríamos dormir aquí en la playita, así que bueno, hemos vuelto un poquito atrás y vamos a dormir en la playa. Bueno, pues qué bien que nos viene esta parada aquí, súper bonito. Los niños jugando en la arena, David pescando, a ver si hoy sí que nos saca algo para cenar.
Y nada, a disfrutar del atardecer. Buenos días, pues nos ponemos ya en marcha. Solamente éramos nosotros y esta otra camper, pero ha sido un infierno. A las 10:30 empezó a soplar viento, huracanado, hasta las 7:30, bueno, no ha parado de soplar, pero vamos, yo si no me he despertado 15 o 20 veces pensando que todo lo de arriba saldría volando, pero nada, lo tenemos todo y empezamos día. Hoy tenemos bastantes kilómetros, queremos llegar a Punta de Ninfas, intentaremos, pero son más de 6 horas. Así que bueno, a ver si podemos hacer 3 por la mañana y 3 por la tarde. ¡Qué bonitos! Bueno, esto es bastante... Se nos había olvidado ya lo que era el ripio duro, ¿eh? Te acostumbras poco pronto al asfalto, la verdad. Pues nos da 1 hora y 20 así. Bueno, pues hemos deshinchado. Ha mejorado un poquito, la verdad, pero sigue siendo limpio del duro. Paciente. Nos quedan. Ya podría ser así todo el camino, arena. Y el cielo, como si supiera que necesitábamos subir el ánimo después de un par de días muy duros, nos hizo este regalo. ¿Pero qué es esto? ¡Mirad qué cielo! ¡Madre mía! ¡Guau! Vaya cielo nos ha quedado brutal. ¡Lucas! ¡Hola! ¿Que sí o que no? ¿Quién está contento? ¿Quién está contento? Bueno, pues reencuentro feliz. Y todavía mirad qué cielo más increíble. Y con un poco de suerte, mañana vemos orcas.